Hola, Hola. qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará a nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. El día de hoy estamos terminando la serie de una iglesia para la ciudad y el título es Poder y Autoridad. Hello. ¿Hay alguien hoy aquí? Poder y autoridad. Y tú y yo tenemos que recordar que el poder nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice que aquel a quien tú y yo oramos y clamamos es el hombre que tiene la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y nuestra oración es poderosa porque está dirigida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al hombre más poderoso del mundo entero, pero también al Dios más poderoso del mundo entero. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos acceso a ese poder que viene de Dios. Sin embargo, la pregunta es si tenemos autoridad, porque autoridad no es el resultado de ser hijos de Dios. Autoridad viene por algo que hoy vamos a aprender, pero no solo viene por ser hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que crecer en no solo tener el poder, sino en tener la autoridad. Jueces capítulo 14 versículo 6 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Tienes que ser poderoso para hacer eso. Parece que le está hablando a puros Sansones que todos los días despedazan leones. Tienes que ser poderoso para despedazar un león. Y dice, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego el versículo 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Una vez más, el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y una vez más vemos cómo viene el Espíritu de Dios sobre él y se vuelve un hombre poderoso, un hombre que camina en el poder y que puede hacer las cosas que no solo suceden con un esfuerzo humano, sino con la intervención de Dios en nuestras vidas. Y dice Jueces 15:14, una vez más, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Jueces 16 versículo 20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y vemos entonces en la historia de Sansón este ciclo en donde el Espíritu de Dios venía sobre él, y entonces Sansón era capaz de hacer cosas que un ser humano común no podía hacer. Y entonces venía este gran poder sobre su vida, y Dios traía salvación, y Dios traía gracia, y Dios traía favor. Sin embargo, después vemos que no solamente el Espíritu de Dios de repente venía sobre él, sino que aún él pierde eso. Y dice la Biblia que Dios se aparta completamente de él, porque Sansón estaba jugando con Dios, no estaba comprometido con Dios. Sansón estaba sin integridad, solamente dependiendo de esos momentos esporádicos donde el Espíritu de Dios venía sobre él. Y tú y yo tenemos que entender el cuadro, porque como iglesia podemos ser exactamente iguales a Sansón.
Hombres y mujeres que dependen de martes, que dependen de fines de semana y que dependen de ciertos momentos para conectarse con Dios, para que Dios venga sobre nosotros y sucedan algunas cosas que comúnmente no sucederían sin la intervención de Dios. Probablemente a través de nuestro clamor cosas cambian, probablemente a través de nuestra adoración, de nuestra oración, cosas cambian porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Pero ¿sabes qué ocurriría si no solo el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros esporádicamente, sino permaneciera en nosotros de lunes a lunes? Si la oración de un martes puede afectar una ciudad, ¿cuánto afectaría que Dios permanezca en su iglesia de lunes a lunes? Primera de Samuel 10:10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y estamos hablando de Saúl, y la Biblia dice que solamente 2 ocasiones vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo llevó a hacer cosas que comúnmente él no podía hacer, como profetizar. Y esto es muy fuerte, porque Saúl servía a Dios, Saúl fue puesto por Dios, y aún así solo el Espíritu de Dios vino sobre él 2 veces en toda su vida. Eso me enseña que podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia y el Espíritu de Dios solo venir muy de vez en cuando, muy esporádicamente sobre nosotros. Podemos ser siervos de Dios, incluso podemos servir a Dios, pero el Espíritu de Dios solo venir de vez en cuando sobre nosotros, y eso es una tragedia. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti si oras, si te juntas con profetas, si Él te escoge para una asignación. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene sobre ti, tú recibirás poder. Pero ¿sabes entonces cuál es la tragedia? Porque la pregunta es, yo sé que Él vendrá sobre nosotros. La pregunta es, ¿Él permanecerá en nosotros? Ahora entendemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se apartaba de los hombres. Entendemos que el Espíritu de Dios venía sobre la gente para una asignación, pero después de que se cumplía la asignación, Él se apartaba. Sobre Elías, sobre Eliseo, Él venía, hablaba a través de ellos, pero luego se volvía. Pero entendemos que después de Cristo el Espíritu Santo ya no se aparta, el Espíritu Santo permanece. Sin embargo, Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu. Aunque ya el Espíritu Santo está entre nosotros, tú y yo podemos apagar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos silenciar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos ser de Dios, pero el Espíritu no tener injerencia en nuestras vidas. Y entonces, qué impresionante, porque entonces hemos caído a la misma situación de Saúl y a la misma situación de Sansón. Aunque el Espíritu está en nosotros, a veces lo apagamos, a veces lo encendemos. Muchos, de acuerdo al momento, circunstancia, es que recurrimos al poder de Dios. Ay, ahora sí, ya estoy bien necesitado de una intervención de Dios. Señor, ayúdame. Señor, levántate. Señor, provéeme. Y a veces el Espíritu de Dios interviene, pero Él no solo quiere ser tu a veces. Él quiere ser tu constante. Él quiere ser tu siempre. Él quiere ser tu lunes a lunes. Y tenemos que entonces entender y reconocer que Él quiere cambiar esto. Y la Biblia nos dice cómo puede eso cambiar. Juan capítulo 1 versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Diga conmigo: permaneció. Permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí cambió todo, porque aquí ya no solamente el Espíritu de Dios vino de repente sobre él, sino que el Espíritu de Dios permaneció en él. Y amados, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque Juan el Bautista no solamente estaba hablando de lo que sucedería con Cristo, el Hijo de Dios, sino que él proféticamente estaba hablando cuál sería la realidad de los hijos e hijas de Dios. Ya no solamente personas sobre las cuales de vez en cuando el Espíritu de Dios vendría, sino hombres y mujeres sobre las cuales el Espíritu de Dios permanecería, porque somos hijos de Dios. Porque como hijos de Dios podemos crecer en el carácter, en la naturaleza, para no apagar al Espíritu Santo de nuestras vidas, para ser personas en las cuales el Espíritu Santo puede permanecer y puede hacer lo que Él quiere hacer. Y esto me lleva a dos puntos, dos palabras importantes que hay en la Biblia. Y la primera es dunamis. Dunamis significa el poder y capacidad. Dunamis es lo que venía sobre Sansón cuando él rompía esas sogas, cuando él mataba a esos leones, cuando él hacía esas cosas que en sus fuerzas no podía él hacer. Y el dunamis de Dios muchas veces viene sobre la iglesia, como ya lo decíamos. Si oras, el dunamis vendrá. Si tienes una asignación divina, el dunamis vendrá a tu vida para que cumplas tu asignación. Si tú permaneces en Dios, el dunamis vendrá. Sin embargo, hay algo muy poderoso y fuerte, y es que aunque la iglesia tenga el dunamis, puede ser que no tenga la legalidad para usar el poder. Y hace 2 semanas les hablaba de eso con los hijos de Seba. Los hijos de Seba tenían el dunamis. Los hijos de Seba vieron el poder de Dios, experimentaron el poder de Dios. Muy probablemente ellos mismos fueron liberados. Y entonces ahora ellos van y en el nombre de Cristo quieren liberar a los endemoniados. Y a ver, pregunta, ¿el nombre de Cristo tiene poder o no? Pero ¿por qué esa gente no podía hacer nada? Y es que podemos tener el dunamis, pero no la legalidad para usar el poder de Dios. Y la palabra eusousia significa legalidad para usar el poder. Significa autoridad. Significa derecho de disposición. Tienes que entender esto, porque si solo eres un cristiano con el dunamis, eres un cristiano incompleto. De nada te sirve el poder si no tienes la legalidad para usarlo. Y vas a ser como los hijos de Seba en momentos de tu vida clamando en el nombre de Jesús, y los demonios diciendo: pues sé de quién es Jesús, pero ¿quién eres tú? Y terminando avergonzados. Pero yo soy la iglesia de Cristo. Pero si no tienes la legalidad para usar el poder, tú terminarás avergonzado cuando Dios quería que termináramos en victoria. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues la autoridad, la legalidad que viene de parte de Dios para usar ese poder. Y entonces la pregunta es: ¿cómo viene esa autoridad? Y hay una palabra que la describe de una manera muy, muy completa, y es la palabra carácter. Carácter, y me refiero a la integridad. El carácter es quién eres donde nadie te ve. El carácter es qué haces donde nadie te ve. Porque hay una gran noticia, y es que Dios sí nos ve. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Los ojos del Señor acampan. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Si tú y yo queremos la autoridad, tenemos que crecer en nuestra integridad, en nuestro carácter. Y hay 3 cosas importantes en las cuales tú y yo tenemos que crecer
Y número uno es obediencia a la voz de Dios. ¿Quieres crecer en tu carácter? ¿Quieres crecer en tu integridad? Tú y yo tenemos que abrazar, obedecer la voz de Dios. Dice Levítico capítulo 9 versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. La Biblia es tan simple y sencilla. Esto es lo que mandó Jehová, háganlo. Dejen de mortificarse, que si les gusta, que si no les gusta, que si es anticuado, que si no es anticuado, que si se puede o no se puede. Si eso mandó Jehová, dice la Biblia, háganlo. A veces yo le digo a mi hija: recoge los juguetes, y me dice: ¿por qué, papá? Yo no te tengo que dar una cochina explicación, solamente recoge los juguetes. Se ve que ofendí a algunos susceptibles en esta mañana, pero Dios piensa exactamente así. Esto es lo que mandó Jehová. Y la iglesia dice: ¿pero por qué? Y la palabra dice: hazlo. No tienes que entender todo lo que la Biblia dice, tienes que obedecerlo. Dios no nos llamó a ser jueces que están sentaditos ahí en el tribunal a ver si entendemos y estamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. No, esto es lo que ordenó el Señor. Lo que sigue es: hazlo. Punto final. Pero me encanta lo que sigue y dice: la gloria de Jehová se os aparecerá. Si yo obedezco, el resultado será: la gloria de Dios vendrá sobre mi vida. Sería muy triste que seamos los hijos del Rey de la Gloria, pero vivamos sin la gloria. ¿Conoces cristianos sin gloria? ¿Quieres ser un cristiano con gloria? Necesitas ser un hombre, una mujer que obedece la instrucción de Dios. Simplemente. Me encanta en la Biblia porque cuando Jesús se bautiza, literalmente su bautismo representaba que se estaba humillando, que estaba obedeciendo. A veces obedecer es humillarnos. Y se iba a bautizar, y lo iba a bautizar su propio primo Juan el Bautista, con quien había ahí una conexión de familiaridad. A veces el problema entre lo espiritual, el problema para captar lo que es de Dios, es la familiaridad. Que muchas cosas ya se han vuelto demasiado comunes. Si tú quieres captar la realidad de Dios, tú tienes que romper con lo común en tu vida, y tú tienes que vivir con una expectativa de caminar y ver su gloria todos los días de nuestras vidas. Y entonces Juan el Bautista lo iba a bautizar, y Jesús tuvo que humillarse y reconocer: yo necesito ser bautizado por ese hombre. Se humilló, pero el resultado fue que Dios ese día abrió los cielos y se oyó una voz audible que todo el mundo escuchó, y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Si tú obedeces la voz de Dios, Dios va a encargarse de traer gloria sobre tu vida. Si tú obedeces en tu trabajo, ahí Dios va a manifestar su gloria. Si tú obedeces en tu entorno, por simple y humano que parezca, ahí Dios va a traer su gloria sobre tu vida. Porque aquí dice: hazlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. La segunda cosa que tenemos que hacer si queremos crecer en el carácter, en la integridad, es vivir lo que creemos y enseñamos. Muchos creemos cosas que no vivimos, y muchos enseñamos cosas que no vivimos. No es suficiente con creer. La Biblia dice que aún los demonios, entonces no es suficiente con que creas. Tú y yo tenemos que vivir,
obedecer. A veces yo he platicado con personas en estado de alcoholismo, pero así grueso, porque hay niveles, ¿me entiende? Es como cuando uno va por las alitas, está el nivel leve, luego el nivel en medio y luego así las que ya están sumergidas en chile habanero. Y hay borrachos así que están en niveles. Y yo he hablado con todos los niveles de borrachos, pero hay unos que saben de Dios un montón, se saben versículos de memoria. A veces he estado oyendo unos y les digo, oye, ese yo todavía no me lo aprendo. Y te enseñan un montón de cosas que han aprendido de la Biblia y que han aprendido de Dios, y hasta te predican bien chido. A veces yo le he compartido a algún borracho y me dice, no, espérate, tú sí sabes por qué Dios no sé qué. Y dices, órale, o sea, este cuate sabe de la Biblia, pero ve su realidad y hay un gran problema, que no vive lo que cree, que no vive lo que él sabe. Y si tú y yo queremos crecer en la autoridad que viene de Cristo, no podemos ser una iglesia que solamente cree y enseña. Tenemos que ser una iglesia que vive lo que cree, que vive lo que enseña, porque tú no tienes autoridad sobre aquello que no vives. Tú no puedes decirle a tus hijos, honra a tus padres, si tú no honras a tus padres. Claro que se los puedes decir, pero tus palabras son huecas, tus palabras no tienen peso, tus palabras no tienen autoridad. Si tú quieres que tus palabras pesen en el corazón de tus hijos y tengan autoridad sobre tus hijos, lo que tú les pides debe ser algo que tú vives y que tú practicas. No digas groserías. En la casa no gritamos. Obedece a tu maestra, ¿eh? ¿Tú obedeces a tu pastor? Tenemos que vivir lo que creemos y enseñamos. Dice 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. O sea, fíjate, esto se lo ordena a Dios a todos los que predicamos el evangelio, sea que lo prediquemos desde un púlpito, sea que lo predicamos allá abajo a las personas que no han conocido de Cristo. Esto ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y esto me encanta, porque no podemos solo ser gente que habla el evangelio, tenemos que ser gente que vive 100% el evangelio. No podemos decirle allá a la gente, oye, es que tienes que perdonar. ¿Ya perdonamos tú y yo? No, pues es que hay que seguir a Cristo, brother. ¿Tú lo estás siguiendo en serio? Porque algunos somos predicadores, pero así buenísimos. Me la matan. Los debería poner a predicar más seguido. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos? Que no vivimos. Es mejor poner a predicar gente aquí que no sabe articular una sola palabra, pero vive lo que enseña, porque eso tiene autoridad sobre nosotros. Y llegamos al tercer punto, y este punto es vencer la lucha que nadie ve. Todos aquí tenemos una lucha que nadie ve. Hoy estamos acá y nos bañamos la mayoría. Amén. Cristo vive. Aleluya. El cielo gobierna. Nos bañamos la mayoría. Y nos vemos. A ver, de este lado, ¿saben sonreír? A ver, sonrían. Eso, ahí va.
Algunos amargadones, pero ahí va, ahí va, ahí va. A ver, de este lado, ¿saben sonreír? No, algunos les echaron un limón en la mañana. A ver, de este lado, ¿saben sonreír? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y todos sabemos poner una cara bonita. Todos sabemos, si nos saludan hoy en la mañana, decir: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sonreír. A ver, ponga su risa falsa. Su risa mañanera. Todo bien. Pero la verdad es que aunque sabemos sonreír, tú y yo estamos enfrentando una lucha, cada uno aquí, que nadie sabe. Todos traemos luchas internas. Algunos estamos luchando con nuestra salud y quizás nadie sabe. Algunos estamos luchando con nuestras emociones y quizás nadie sabe. Algunos estamos luchando con un hijo y quizás nadie sabe. Algunos estamos luchando en nuestras finanzas y quizás nadie sabe. Pero es una lucha que sigue ahí adentro. Y que tú y yo volvemos a nuestra casa, volvemos. Aquí podemos delante de la gente pues sonreír. ¿Y cómo estás? Bien. Sí. En victoria. Sí. Dios es bueno. Sí. Pero nos subimos a nuestro carro y se empiezan a salir las lágrimas. Nos subimos al transporte y se salen las lágrimas, porque nadie sabe la lucha que tú y yo estamos viviendo de manera personal, de manera interna. Regresamos a nuestra casa y ya nuestra cama o nuestro sillón tiene nuestro moldecito de quebranto, ¿verdad? Como el señor Moon cuando fracasa, se hace así. Y nadie sabe. Quizás nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra angustia. Sin embargo, si tú y yo queremos crecer en la autoridad que viene de Dios, tú y yo tenemos que aprender a vencer la lucha que nadie ve. Primera de Samuel 17, versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y aquí está pasando algo bien poderoso. Y es que, en primer lugar, Saúl ni siquiera creía en David. Porque si ves bien la historia, Saúl le empieza a decir: tú no eres más que un muchacho, él ha sido un guerrero toda la vida, tú no tienes nada, ¿tú quién eres? Y David entonces dice: lo que pasa es que mi lucha interna tú no la has visto, pero te voy a decir lo que he luchado y aquello que he vencido. Y le dice: donde nadie me veía, allá cuidando ovejas, donde no hay nadie, donde no hay reflectores, donde no hay plataforma, donde no hay nada ni nadie, allá venían osos y leones a quererse comer lo que Dios me había dado. ¿Y sabes qué hacía yo? Peleaba con ellos y los vencía. Vencía a mis enemigos que nadie veía. Y escucha, ahora, ¿qué dice David? Yo vencí leones y osos. Y dice: ahora, ¿quién se cree este filisteo incircunciso? Cuando vences a tus enemigos que nadie ve, tú tendrás la autoridad para vencer a los enemigos que todos ven. Vencer a los enemigos que nadie ve te da una autoridad para creer: si Dios me levantó de una depresión, si Dios me levantó de una ansiedad, si Dios me levantó de una lucha como nunca antes en mi mente, en mi corazón, si Dios oyó mis oraciones y mi hijo, mi hija han venido al conocimiento de Cristo, si Dios respondió a mi favor, yo creo que puedo enfrentar gigantes, porque he vencido enemigos que nadie sabía. Pero hoy puedo vencer enemigos que todos ven.
Vencer lo que nadie ve te da la autoridad para vencer lo que todos. Y entonces continúa diciendo, verso 37, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David reconoció: mi victoria donde nadie ve ha venido de Dios. Mi victoria donde todos ven vendrá de Dios. Algo aprendí donde nadie ve, y es que Dios es fiel, es que Dios es bueno, es que Dios no deja a sus hijos, Dios no deja a los que confían, Dios no deja a los que creen y descansan profundamente en Él. Y si Él en medio de la nada me salvó, yo estoy convencido que hoy aquí, en medio del pueblo, en medio de la ciudad, en medio de la gente de mi trabajo, en medio de mis vecinos, en medio de mis familiares, Él me va a dar la victoria. Pero hay otra historia que me encanta, y es Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 12, hablando de Naamán el sirio, un gran líder de los ejércitos sirios, y no cualquier líder, de los más importantes, un hombre con muchas victorias, un hombre con mucho éxito. A todo lugar donde lo mandaban, él prosperaba. Y dice acerca de él, él hablando: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Hay algo acá muy fuerte. Naamán, aunque el mundo lo conocía con una armadura, él estaba sufriendo una lepra interna en su cuerpo, de la cual nadie sabía. Todo el mundo lo veía, y pues veía la figura de Naamán, veía la armadura de Naamán, y decían: vino Naamán a la batalla, les vamos a crucificar a estos enemigos porque Naamán está aquí. Y todo el mundo sabía: ahí está Naamán, Naamán es victoria. Pero no todo el mundo sabía que abajo de la armadura Naamán tenía lepra. Se le estaba cayendo la piel a pedazos. ¿Tú te imaginas la escena de Naamán con su armadura? Todo el mundo veía el sinónimo de la victoria, el sinónimo del éxito, el sinónimo de un hombre que todo le sale bien. Pero él tenía que llegar a su casa y tenía que quitarse su armadura. Y él no veía lo que todos veían. Él veía a alguien que se estaba cayendo literalmente a pedazos. Y ahora una de sus siervas, una mujer del pueblo de Israel, le dijo, les platicó que había un profeta en Israel que podía sanarlo de la lepra. Y entonces Naamán va hasta Israel con carta del rey de Siria, pidiéndole al rey de Israel que lo sanara. El rey de Israel se enoja cuando lee la carta y dice: ¿acaso soy profeta para que me manden enfermos y quieran que yo los sane? Y se rasga las vestiduras y se enoja el rey. Pero se entera el profeta Eliseo y le manda a decir: ¿que no hay profeta en Israel? O sea, brother, deja de hacer tus panchitos, deja de hacer tus mitos, como se diga. Hay profeta en Israel, mándamelo a mí. Y entonces se lo mandan, y el profeta ni siquiera sale de su casa, sino que le manda a su siervo. Llegó Naamán con toda su escolta, no iba solo, iba con un montón de gente. Iban los de la prensa, iban los guardaespaldas, los de relaciones exteriores estaban en otro país. Claro, iba toda la gente pesada de Siria. Iban los que les cargaban, traía un montón de dinero y de ropas que le ofreció al profeta. Y ahí llega Naamán, y pues es un hombre victorioso, de éxito. Y yo creo que él se baja de su carro esperando que salga el profeta. Pero el profeta dice: no voy a salir. Y le manda a su siervo. Le dice: dile
que se zambulla en el Jordán 7 veces. Y Naamán se da una enojada. Vine hasta acá para que me traten así. Yo creo le dijo a su gente: ellos no saben quién soy. Pero entonces sus siervos le dijeron: Señor, si te hubieran mandado algo bien difícil, tú lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces lo que te dijo? Es muy sencillo, solo obedece. Y entonces Naamán, ¿sabes por qué Naamán le costaba tanto meterse a ese río? El problema no solo eran las aguas. El problema era que meterse al río él tenía que volverse vulnerable. Porque para meterse en el río no te puedes meter con tu armadura. Para meterte al río te tienes que quitar la armadura, te tienes que quitar el casco, te tienes que quitar todo lo que traes por fuera, todo lo que representa quién eres, todo lo que representa lo que la gente piensa de ti, todo lo que representa tus títulos y victorias, te los tienes que quitar y te tienes que volver vulnerable. Y la gente cerca de ti va a ver cosas que no había visto y va a decir: ay, si tú quieres ser sano, tú tienes que soltar la apariencia. Dice un hombre de Dios: Dios no puede hacer nada por lo que pretende ser, pero Dios puede hacer todo por quien realmente eres. Si tú quieres ser libre, tú tienes que quitar. Puedes pasar, Oscar. Tú tienes que quitar lo que pretendes ser y tienes que abrazar lo que realmente eres. ¿Qué me importa si la gente se da cuenta que soy débil en áreas? ¿Qué me importa si la gente se da cuenta que lucho? ¿Qué quiero? ¿Quedar bien con la gente? ¿O quiero ser tocado por Dios? ¿Qué persigues tú? Hoy vino la hermana Margarita Zavala. Mírala, se ve re bien. Que todo el mundo siempre diga: wow, la hermana Margarita. ¿O quieres volverte a alguien que dice: estoy dispuesto a quitarme la armadura con tal de que Dios me sane por completo? Y eso se llama integridad. Y entonces dice la Biblia, versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Se volvió vulnerable. Sus soldados se dieron cuenta que tenía lepra. Quizás la imagen de este hombre cambió delante de sus hombres al darse cuenta que no solo era la imagen que ellos tenían de un gran guerrero, sino que ese guerrero tenía lepra. Pero él obedeció, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tú y yo tenemos que entender que hay algo más valioso que nunca equivocarnos. Y es que cuando nos equivoquemos, tenemos que reconocerlo, ser vulnerables, y Dios nos sanará. A veces queremos tener un historial de: yo nunca me he equivocado, yo nunca he fallado, yo nunca he hecho nada malo, y mi historial es un historial de victoria, y todo el mundo me va a ver y va a saber que yo soy un gran hombre de Dios. Pero ¿sabes? Tú y yo tenemos que entender que las historias que inspiran no es de la gente que nunca falló, es de la gente que aunque falló, se levantó, Dios los sanó, Dios los restauró y Dios los prosperó. Sé vulnerable. Y aun si gente tiene que verte en tu capítulo de vulnerabilidad,
no pasa nada. Tenemos un Dios que hace con lo vulnerable cosas extraordinarias. Y quizás esa gente un día nos va a ver en el futuro y no vamos a estar tan vulnerables. Nos van a ver en victoria, nos van a ver en favor, nos van a ver en gracia. Pero tú y yo sabremos que cuando tuvimos que ser vulnerables, lo fuimos. Nos abrimos y reconocimos que necesitábamos ayuda. Y si en el futuro nuevamente necesitamos ayuda, ya aprendimos el secreto: vencer la lucha que nadie ve. Y quiero leer el último pasaje, y es Primera de Reyes 20, versículo 11. Este versículo me encanta, es quizás de mis favoritos. Y este versículo dice: un guerrero, en la versión Nueva Traducción Viviente, un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear, no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Jesús dijo: sean prudentes como palomas. Es mejor tener una victoria completa y que sea Dios quien hace lo que quiere hacer, que tengamos una victoria a medias y después seamos humillados. Y a lo que voy con eso es que no podemos querer vencer la lucha que todos ven si primero no vencemos la lucha que nadie ve. Tengo que ir a vencer esos leones y osos. Amados, cuando vences leones y osos, nadie te va a aplaudir. Cuando vences leones y osos, nadie te va a reconocer. Si vences la depresión que nadie sabe, te vamos a ver al siguiente fin de semana y otra vez: ¿cómo estás? Bien. Nada cambió, con Sassy está igualita. Pero solo ella sabe que tuvo que matar un oso en la semana. ¿Y cuánto le costó? Si tu hijo regresa a casa y no lo sabemos y te vemos acá: ¿y cómo estás? Bien. Nadie sabe que mataste un león en la semana. Las victorias que nadie ve no tienen medallas, no tienen aplausos. Pero ¿sabes cuál es el regalo de esas victorias? Que nos llenan de autoridad. Porque tú y yo sabemos que matamos un león. Tú y yo sabemos que matamos un oso. Y ahora vemos al gigante humano y decimos: si maté un león, si maté un oso, si vi la salvación de mi casa, si vi cielos abrirse sobre mi vida, si vi cómo Dios trajo orden a mi mente. Esa es la recompensa de la victoria que nadie ve: autoridad. Nadie verá tus victorias, pero todos verán que creciste en autoridad. Todos verán que no solo tienes el poder, el dunamis, sino que tienes la legalidad para usar ese poder. Y hay un peso sobre ti que no solo son palabras huecas, palabras emotivas, sino que hay un peso sobre tu boca, hay un peso sobre tu vida, y eso se llama autoridad. Y amados, Dios anhela que la iglesia de Cristo en esta ciudad no solo tenga el dunamis, tenga la eusebia, tenga el poder, tenga la legalidad. Porque entonces sí, dice la Biblia, que uno hará huir a 1000 y 2 hará huir a 10,000. Pero esto no es para todos,
Porque a veces solo así como que sí, amén, yo hago ir a 1000. Tú no sé. Los hijos de Seba eran varios y un endemoniado los humilló a todos. Eso se cumple sobre los que tienen la autoridad de Cristo. Los que mataron leones y osos donde nadie ve. Los que crecieron en la obediencia al Padre. No tengo que entenderlo, solo tengo que ser obediente. Y entonces sí, uno con Eusebia hace huir a 1000. 2 con la Eusebia que viene de Cristo hacen huir a 10,000. ¿Tú te imaginas una iglesia que se levante entendida con la autoridad de Cristo? No va a haber principado, no va a haber potestades, no va a haber gobernantes, huestes de maldad, no va a haber oposición y tinieblas que puedan contra esa iglesia. Y esa es la iglesia que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Por qué no te pones en pie? Levanta tus manos y dile a Dios: Señor, yo quiero crecer en la autoridad. Señor, perdóname cuando solamente he sido como Sansón, he sido como Saúl, un hombre, una mujer que de vez en cuando recibe el poder, que de vez en cuando clama, que de vez en cuando depende. Señor, queremos crecer en la autoridad. Abre tu boca, dile al Señor: yo quiero crecer en la autoridad. Señor, yo no solo quiero ser un Saúl más, alguien sobre quien de vez en cuando y de repente vino el poder. Yo quiero ser una generación diferente. Queremos ser, Señor, una iglesia diferente. Una iglesia no solo con el poder, una iglesia con la autoridad. Por eso es que hoy disponemos obedecer a tu voz. Señor, lo que tú digas, como tú digas y cuando tú digas. Señor, hoy nos rendimos reconociendo: tú eres Señor y tú eres Rey. Tú eres por encima de todo. Y queremos ser obedientes a ti, Señor. Quiero obedecer. Quiero obedecer. Abre tu boca y díselo: quiero obedecer. Quiero obedecer. Quiero aprender a obedecer como Jesús. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero obedecer, aun si eso me lleva a morir. Yo quiero obedecer porque reconozco tus planes son mayores. Tus planes son más altos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú ves lo que yo no veo. Hoy me rindo. No puedes obedecer si no te rindes. Ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Hoy me rindo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy me rindo, Espíritu Santo. Hoy me rindo. Haz lo que tú quieras hacer. Y número 2, Señor, queremos vivir lo que creo. Quiero vivir lo que creo. Quiero vivir lo que enseño. Quiero vivirlo. Ayúdame. Tú produces el querer como el hacer de tu buena voluntad. Tú me das las fuerzas y la gracia para no solo ser alguien con grandes pensamientos, ideas y aún convicciones, sino alguien que vive lo que cree, alguien que vive lo que tu palabra enseña, alguien que vive lo que tú has establecido. Perdóname cuando he sido solamente un cristiano de imagen, de nombre, pero me ha faltado vivir lo que tu palabra dice. Hoy yo me comprometo contigo. Si tú quieres comprometerte con Dios donde estás, levanta tus manos y díselo. Hoy abrazo un compromiso de vivir lo que creo, de vivir lo que enseño. ¿Sabes? Siento que hay entre nosotros gente que ha bajado mucho la guardia con sus hijos.
O sea, has dejado que tus hijos hagan lo que quieran, como quieran y cuando quieran, porque tú estás condenado, porque tú no has vivido lo que en algún momento pediste de ellos. Y la solución no es esa. La solución no es que digas, pues sí, ya que mis hijos hagan lo que quieran, porque pues Dios sabe que yo no he obedecido. La solución es que te arrepientas y vuelvas al camino de Dios. Y si tú te arrepientes, tú tienes toda la autoridad de decirle a tus hijos lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y cuándo lo deben hacer. No bajes las manos, mejor álzalas en arrepentimiento. No bajes las manos con tus hijos, hagan lo que quieran, mejor álzalas a Dios y di: Señor, ayúdame a vivir lo que yo estoy pidiendo de ellos. Señor, danos la autoridad que viene por vivir lo que decimos, por vivir lo que enseñamos. Señor, queremos crecer en el ejercicio de practicar lo que esperamos y pedimos de otras personas, porque ahí viene la autoridad. Quiero vivir lo que creo. Y en tercer lugar, Señor, quiero vencer la lucha que nadie ve. Padre, danos tu gracia. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos. Depende del Señor. Danos tu gracia. Queremos vencer leones y osos. Queremos vencer esa lucha interna que se ha levantado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Queremos vencer esos pensamientos. Queremos vencer nuestra carne. Queremos vencer todo lo que es contrario a tu voluntad, a tu plan, a tu propósito. Porque si vencemos leones y osos donde nadie ve, sabemos que venceremos gigantes donde todos ven. Venceremos a Goliat, a ese enemigo que ha detenido una generación, a ese enemigo que ha intimidado una iglesia, a ese enemigo que ha intimidado un pueblo. Venceremos gigantes porque venimos no en nuestro nombre, venimos en la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, de Jehová de los ejércitos. Y en esa autoridad podemos confesar públicamente: si Él me ha librado de los leones y de los osos, Él me librará de las manos de ese filisteo incircunciso. Él me librará de esos enemigos que todos ven. Padre, quiero vencer, quiero vencer, quiero vencer, quiero vencer donde nadie ve. Quiero vencer el pecado. Quiero vencer en mi mente, en mi corazón. Quiero vencer la depresión. Quiero vencer la ansiedad. Quiero vencer los pensamientos que vienen a perturbar mi mente y mi corazón contra Dios, contra el reino de Dios. Quiero vencer donde nadie ve, porque sé que me vas a dar la victoria en mi casa, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en la ciudad. Me vas a dar la victoria contra ese gigante. Vale la pena vencer lo que nadie ve. Yo quiero vencer. Pero también hoy, Señor, nos quitamos la armadura. Hoy nos volvemos vulnerables y reconocemos que necesitamos tu intervención, pero también necesitamos profetas, pastores. Necesitamos gente que nos ayude y que, aunque vea nuestra vulnerabilidad, aunque vea que no somos lo que quizás se ha construido en la mente de muchos, no somos solamente ese Naamán victorioso, sino que tenemos lepra, tenemos un fracaso interior, tenemos situaciones. Señor, que aunque gente correcta y sabia vea eso en nosotros,